Estimado televidente, hermano que nos observas por el canal 93 de Cervicables, seas bienvenido a su programa que traemos una palabra del corazón de Dios que esperamos que sea de bendición para tu vida, de bendición para la vida de tus familiares o quienes te rodean. Estamos acá con la compañía del hermano Hernán, nuestro pastor Pablo Barahona, y esperamos que sea un tiempo de bendición para tu vida. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Hermano pastor. Gracias, hermano, amigo, que Dios le bendiga, y gracias a usted por permitirnos llegar una vez más a su hogar. Quiero contarle que este mes estamos prácticamente en marzo, ya como que si nada, mire, el tercer mes del año, y obviamente cada mes trae sus bendiciones. Uno de los aspectos que nosotros tenemos en este mes es precisamente porque la gente reflexiona básicamente de algunas cosas. Lo primero que piensan, ya viene el feriado. Y realmente nosotros estamos, bueno, todos los días debe de disfrutarlos usted, pero el tema para este mes es lo que Dios hizo por amor. Fíjese que eso es bien bonito, porque entonces hay cosas que usted y yo tenemos que considerar de lo que ocurre. Y realmente nosotros decimos, bueno, pues eso se hace por amor, muy bien, tiene razón, porque fíjese que el libro, perdón, de Cantares, capítulo 8, dice que si un hombre diera todos, pero todos sus bienes, por un amor que lo verían como un loco. Alguien diría, ¿cómo se le ocurre? Yo me recuerdo una película que tiene un trasfondo cristiano que básicamente habla de un hombre que está dispuesto en una de las tribus de que se va a casar con una mujer, donde todos dicen que lo que vale es una gallina, de que le compró esposa y que le va a comprar bien barata, que como es buen negociante, que se ganó una gran oferta. Y todos dicen así, y no, él lo que hace es que ofrece en ese caso 8 vacas, un precio que nadie había dado. Y como ahí hay dos versiones, en una de esas dice, es que cuando las mujeres se reúnen a lavar en el río, dicen, por mí dieron una vaca, por mí dieron esto, pero entonces nadie podía haber dicho eso, de que habían dado tanto. Entonces él dijo, no, a mi esposa no, ella nunca va a decir así, sino que todo el mundo se va a enterar cuánto se dio por ella para que reconociera el valor que tenía. Mire, bonita la actitud del hombre. Le repito, una película. Pero el punto está de que ahora venimos nosotros y decimos, ¿y cómo se le ocurrió? Alguien diría, dar tanto por ella si no valía tanto. Tiene razón. El valor nosotros se lo damos. Ese es el punto donde usted le da un valor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando la Biblia dice que todo se hace por amor, el texto que es más conocido a nivel mundial es San Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Mire, ¿qué hizo? Por amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se está hablando de una situación importante. ¿Qué hizo Dios? Dio, por amor dio, y que dio a su Hijo. Pero fíjese que cuando se habla de dar, habla de conceder, habla de entregar, habla precisamente de presentarlo. Fíjese, y lo presentó como una actitud de misericordia, ¿para qué? Para que todos aquellos que tengan fe y que crean en el Señor Jesucristo puedan ser salvos. Pero alguien dirá, ¿y cómo se le ocurre? Pues precisamente el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, mire, aquí dice, como somos nosotros en este mundo, alguien podría efectivamente dar su vida por su familiar, por su amigo. Pero ¿quién estaría dispuesto a morir por su enemigo? No, hombre, al contrario, qué bueno que se murió el enemigo. Es lo primero que uno va pensando. Entonces, fíjese que uno de los aspectos interesantes cuando se habla de esto, de lo que se hace por amor, es algo que dice la Biblia, de una manera bien práctica y donde usted tiene que evaluar. Porque ahora, mire, Él entregó, le repito, que entregó a su Hijo por enemigos. Y no, hermano, le repito, usted dice, usted puede leer historias ahí, me recuerdo selecciones, ha sacado historias como esas de hombres un hombre me recuerdo que estaba perdiendo la vista y tenían que donarle los ojos y la esposa le donó uno. Y él trataba mal a la esposa y resulta que ella fue la donadora. El hecho de que un familiar le donó el riñón a alguien más de su familia. Le repito, son eventos que uno conoce y obviamente la persona está agradecida por eso mismo. El punto está que viene usted y vengo yo, y cuando dice que Dios entregó a su Hijo unigénito,
Mire, lo que hizo por amor es algo. Efesios capítulo 2, ahí es donde empieza diciendo que estando nosotros, usted y yo, muertos en delitos y pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo y dice que por gracia ahora somos salvos. Pero vea la cuestión, éramos enemigos. Romanos dice que estamos alejados de los pactos, alejados de la ley, alejados de todo. No había esperanza ni para usted ni para mí, pero hay uno. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vea qué bonito, porque lo que él hizo trajo algo nuevo, trajo un cambio de pacto, trajo una oportunidad para que nosotros, que no teníamos prácticamente esperanza, ahora ya la tenemos. Mire cómo empieza, ¿qué hizo el Señor por amor? Primero está entregando a su Hijo, ¿verdad? Por eso San Juan 3:17. Ampliando dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. No, el objetivo no es la condenación del mundo, sino para que el mundo, dice, sea salvo por medio de Jesucristo. Vea, envió a su Hijo, sabía que era por los enemigos y sabe que el único medio para tener una reconciliación con Dios es a través de su Hijo. Mire lo importante que es. Por eso es fundamental lo que Dios hizo. Y por eso es que nadie debe de menospreciar el sacrificio que Dios hizo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que estaba, cuando estaba estudiando esto, había un pensamiento bien interesante. Y la persona decía que existen las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno. Pero él en su análisis decía, y encontró las maravillas espirituales. Y una de esas decía que, por ejemplo, por el libre albedrío, nosotros podemos decidir alejarnos de Dios. Esa era una maravilla, que el Señor nos dé a nosotros libre albedrío. Pero entonces venía la otra, el dilema más grande, que es cómo reconciliarnos con Él, sabiendo pues de que la Biblia dice que nosotros nos alejamos pues estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo reconciliar eso? ¿Verdad? Entonces, el Señor, lo que es imposible para el hombre, es posible para Él. ¿Verdad? Para Él no hay nada imposible. Entonces, es esa maravilla que Él envió a su Hijo a reconciliar, ¿verdad? Lo que nosotros, como dice la palabra, estábamos perdidos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces Él envió a su Hijo a reconciliarnos. Y fíjese que estaba viendo que esta palabra, ahí en ese versículo donde dice que envió, que dio, esa palabra dice que forma prolongando de un verbo. A mí me pareció curioso y significa que ese verbo dice que dio a su Hijo, ¿verdad? Dice que extendió, alargó, dice aumentó o dilató el tiempo, ¿sí? Y eso me brincó rápido Jeremías 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, ¿sí? Entonces el Señor, cuando Él envió a su Hijo, Él está estirando ese tiempo de gracia, ¿verdad? Para que, como dice la palabra, que ninguno perezca, sino que todos optemos, ¿verdad?, al arrepentimiento. Amén. Yo también encontraba un versículo en Romanos 5:8, dice, pero Dios muestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue un amor tan grande y fue algo que no se puede comprender con el razonamiento humano, porque nosotros estábamos condenados al infierno definitivamente. Nosotros no teníamos esperanza, no teníamos Dios, no teníamos nada. Sin embargo, Dios a su tiempo mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y eso es lo lindo, porque entonces, mire, regresando al punto inicial del tema, porque es lo que hizo por amor, que ha hecho Dios por amor, y ese es bonito, porque mire, la base para nosotros de la fe, de la salvación, de la vida eterna, de prácticamente el futuro para la eternidad, está por medio del sacrificio de Cristo. 1 Corintios 15 dice que si Cristo no vino y no murió y que tampoco resucitó, van en la fe, por gusto creemos, somos los hombres más dignos de lástima, dice ahí. Entonces se da cuenta, mire, la base está en lo que Él hizo por amor. Lo primero es que abrió la puerta para que usted y yo conociéramos a Dios. Y eso, le repito, si la persona no aprecia eso, va a tener problemas. ¿Por qué tiene problemas? Porque el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. No es de que Dios se meta a la fuerza, no, sino que Él llama para ver si nos ofrece la vida eterna, nos ofrece un cambio de vida, pero depende de usted y depende de mí si dejamos que lo haga. No, Señor, gracias, te agradezco, pero yo estoy bien así.
no hay pena, pues me voy con el de a la par. Él toca el de a la par, él dice, con mucho gusto entra en mi corazón y un cambio y novedad de vida. Pero mire lo que usted necesita, y yo también. Por lo mismo le repito, entonces mire, hay varias cosas que Dios hace por amor, pero entonces déjeme que le demos algunos ejemplos. Génesis capítulo 18 es el que vamos a tener como base, el verso 17 en adelante. Fíjese que viene el verso 17, dice, dijo Jehová a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y le dice, lo que voy a hacer es precisamente de que Sodoma tiene un problema, está en graves condiciones, cada día está peor la condición allí, cada día se ven cosas peores. Entonces el verso 20, me gusta la Biblia 60 porque dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Jehová y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado se ha agravado. Mire, ya estaba llegando al nivel, al tope. Recuerde que Dios nos da un límite para que la gente llegue a todo. Por ejemplo, Nínive. Mira, el nivel de Nínive ya llegó. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero llegó Jonás, predicó, se convirtieron. Entonces, la misericordia, ese que Dios dice en la Biblia, que Dios es amplio en perdonar, los perdonó. Ahora que los perdonó, borrón y cuenta nueva, y empezaron nuevamente, pero a los 400 años después, sí los destruyeron. El punto es que, mire, vino y dijo, ve, y ya llegaron a su límite, entonces vamos a revisar, y se agravó. Pero hay una Biblia que dice precisamente, voy a descender el verso 21, allá para verlo, si lo que han hecho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Es decir, la gente se está, por ejemplo, ahí, ¿quién estaba? Lot, ¿se recuerda? Y Lot dice el Nuevo Testamento que él cada día afligía su alma. ¿Por qué? Porque miraba la conducta de esos. Mire, para ellos era normal ver, en este caso, incluso por eso se dice al homosexual aquí en nuestro tiempo se le dice sodomita, se deriva de eso. Porque para ella era normal ver dos hombres abrazados o dos mujeres juntas, y miren cuántas situaciones, era normal. Así que la gente se asusta, es que el homosexualismo no, eso tiene tiempo de estar ahí. Lo que pasa es que ha proliferado más, ahorita la gente, esa gente se siente con más libertad. Pero tanto para ellos como para nosotros hay misericordia de Dios si queremos un cambio de vida, ¿verdad? El punto es que, mire, viene y dice, vamos a revisar eso. Muy bien. Entonces el verso 23 le dice a Abraham, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Vas a hacer eso? No, le dijo. Y entonces empieza él a negociar. Mira, dice, y si allí en esa ciudad hubiera 50 justos, bueno, pues si hay 50 justos, entonces los voy a perdonar por amor precisamente a ellos. Dice, pero ¿y si no hubiera 50, si solo 40? Bueno, pues está bien. Y después dice el verso 31, y si no hay 20, si no hay sino solamente 20, dice, quizá hay 20, entonces dice, no la destruiré por amor a los 20. Y después llega a los 10, el verso 32, no la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Entonces fíjate, ¿qué hace Dios? Por amor ¿a qué? A los justos no trae destrucción repentina, sino que lo que dice Lamentaciones es, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, dice, y grande es su fidelidad. Es como decía Armando, con amor eterno te he amado. Prolonga, mire lo que hay cosas que Dios va prolongando y es algo que usted tiene que considerar, porque efectivamente, mire, prolongó la misericordia. Es que 50 está difícil, 40 difícil, 30 difícil, 20. Y Lot dijo, ahí está, era Abraham, dijo, está Lot, mi sobrino, está su esposa, tiene tantos hijos y tiene tantas hijas. Entonces él dijo, ahí hay más de 10, más los siervos que están con ellos, que él les ha de haber enseñado, ahí hay más de 50. Pero por si alguno, y él fue bajando la cuenta y dijo, por lo menos 10 tiene que estar bien. Es lo que pensó él. Y mire, no había ni uno, ni siquiera uno que todavía pasó raspadito, que era Lot. Pero se da cuenta, ahora, ¿qué hace Dios por amor? Hermano, a veces viene la destrucción, pero por amor Dios detiene la destrucción. El ejemplo, ¿sabe dónde lo miramos? Con aquel hombre llamado David, que se le ocurre hacer un censo.
Y la ley decía que era prohibido que un rey hiciera un censo para que entonces no confiara en su ejército, sino que siempre confiara en Dios. Entonces digo, no, es que quiero hacer un censo. No, le dijo que el Señor te dé más, le dijo el general. No, pero yo quiero el censo. Y empezaron a hacerlo. Y la ley decía que cuando había un censo había que dar una cantidad de dinero por cada persona. Y tampoco hicieron eso. El punto es que viene David y cometió un error. La Biblia dice que él fue movido, otras dice que el diablo lo incitó. Pero, entonces, ¿qué ocurrió? Viene este hombre y cuando recapacita, me equivoqué, ¿verdad? Sí. Ahora viene la destrucción. Entonces llega el profeta, 3 opciones. 3 años de hambre, ¿verdad? 3 meses que te persigan los enemigos o 3 días que el ángel de Jehová pase destruyendo todo. Ah, está difícil, dijo él. Pero dijo, caiga yo en manos de Dios y no en manos del hombre. 3 días. Y efectivamente empezó el ángel. No recuerdo si como 80 o más de 80,000 personas iban muriendo. Cuando de repente llegó a Jerusalén y cuando la vio, se detuvo. ¿Qué pasó? No la destruyeron. ¿Por qué? Porque había amor de Dios. Y Dios se le manifestó ahí el ángel a este hombre, a David, y le dijo, mira, tienes que hacer esto, y le dijeron todo. Pero mire cómo es el amor, porque merecía destrucción y no la obtuvo. ¿Verdad? Aquí viendo esta experiencia de Lot, ¿verdad? Él experimentó el amor de Dios cuando vio que llegaron a rescatarlo. Y analizando esto, y acá en Juan 14:8 dice que Felipe, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor Jesucristo le dijo, Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció curioso esto, pero es una necesidad que hay siempre en nosotros de sentir ese amor paternal. Y los discípulos siempre le expresaron necesidades al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque les decía, mira cómo oran los discípulos de fulanito, nos enséñanos a orar. Entonces, en este caso, Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Entonces, pero el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Que tanto tiempo han estado conmigo, ¿verdad? Pero acá lo que yo estaba notando era de que el Señor Jesucristo fue enviado no solo como un medio, o como decir solo, nosotros lo decimos solo el sacrificio, ¿verdad? Porque es algo que viene desde la eternidad. Pero no fue solo un medio, sino que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos el amor del Padre. Él vino a esta tierra y a consumar todo por el amor que Él mismo tiene y que el Padre tiene hacia nosotros. Dice que acá en Lucas 20, del 13 al 14, está una parábola donde dice que había un dueño de una viña, pero dice en el versículo 13, enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto, porque el dueño dice que había mandado a exigir lo que le pertenecía de la viña y a todos los mensajeros los mataron. Pero acá a lo que me estoy enfocando es esto, dice que enviaré a mi hijo amado, o sea que no envía a cualquiera, a su hijo amado, ¿verdad? Que amaba entrañablemente. Entonces, una de las tareas que el Señor Jesucristo vino, aparte de salvarnos, era eso, mostrarnos ese amor que el Padre nos tiene, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, viendo eso del amor, vamos, uno mira con Abraham, que Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, sacrifícamelo y ofréndame en holocausto. Y él tuvo que caminar llevando a su hijo. Él experimentó ese sufrimiento de cómo es que él iba a entregar a su hijo como una ofrenda. Y eso fue lo que hizo Dios Padre, por amor ofrendó a su hijo, para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Bonito eso, porque realmente, como usted dice, uno solo lo ve ahí. El caso de Abraham, 3 días dice que fue, que es por eso es figura del sacrificio. Pasó 3 días pensando y ya quedan 2 días, y ya quedan 1 día, ya llegamos. Y hasta el hijo le dijo, Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Y qué vamos a sacrificar, verdad? Yo no veo nada. Y fue cuando él dijo, Dios proveerá. Y de ahí le explicó el plan de Dios, porque él, su hijo ya era un joven y tenía el vigor, pudo haberse resistido con facilidad, pero dijo, no, él estuvo dispuesto también. Y cuando vino, Dios lo detuvo y dijo, un momento, veo que estaba dispuesto. Veo, y entonces mire, lo lindo que es, que cómo Dios por amor evita la destrucción. Y bonito eso, porque realmente, que en el caso de la parábola, esa que hablabas, muy bonita, porque también vino y dijo Jesús, cuando le explicó,
¿Y qué hará el dueño de la viña? Se le quitará y se le entregará a otras personas que sí den fruto. Y los religiosos, los fariseos lo entendieron. Jamás suceda tal cosa, dijeron, porque entendieron que por ellos lo decían. Pero miren, ellos entendieron eso y no se convirtieron. Ese es el problema, porque mire, la gente entiende, no, si yo sé que Dios es buena gente, no sé que Dios es proveedor, no sé que Dios puede sanar, no sé que Dios cambia. Mire, cualquier persona le cuente el testimonio de su amigo, de su familiar, de su conocido, del compañero de trabajo. Es que viera, ese era aquí, era allá, y mire, solo se convirtió y qué cambio de vida. Ya ven eso y aún así ellos no quieren el cambio, ¿verdad? Pero mire, ese es el problema inicial, porque entonces por amor que hace Dios, detiene la destrucción, por amor. Y le repito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde aplica aquel texto que dice, mía es la venganza. ¿Qué dice la Biblia? Yo pagaré. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mire, si fuera el caso nuestro, el suyo y el mío, ¿qué es lo que haríamos usted y yo? Este me hizo tal cosa, hay que matarlo. Mire, por ejemplo, la iglesia de Cristo al principio estaba siendo asediada. Mire, había tal problema, la persecución fue tan grave que Saulo de Tarso agarraba a uno, lo arrastraba, agarraba a otro, lo hacía blasfemar, agarraba a otro, herido a la cárcel, agarraba a otros, los mataba. Mire, tenía fama y ese sí era terrible, era terrible. Un día camino a Damasco con cartas que iba a seguir haciendo lo mismo en otro lugar. Y ya estoy destruyendo muchos en Jerusalén, ya no hay muchos, voy a ir donde hay más para seguir matando, dijo él. Y en eso iba cuando de repente una luz lo dejó ciego. Oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al cual tú persigues. Entonces viene él, mire, ciego que no podía, pero ni sabía ni dónde estaba parado. ¿Qué quieres que haga por ti? Ay, Dios, mire, no sabía. Pero el punto es que, mire, ¿qué hubiera hecho yo? Hay que destruirlo. Aprovechemos que está ahí, entre todos lo matamos. Así ya no mata a nadie más. ¿Qué hizo Dios? No lo mató. Le dio la oportunidad de que se convirtiera. Y de ahí brotó el apóstol Pablo. Pero mire, ¿qué hace Dios? Por amor no destruye, sino que nos da una nueva oportunidad. Eso es lo lindo. Acá, hermano, que otra cosa que el Padre dio por amor, dice en primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Verdad? Es otro aspecto que el Señor nos ha dado, que llegar a ser o ser llamados, es como hemos sido enseñados, es como se llama, es un título que tenemos que ir evolucionando para alcanzarlo. Entonces en 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero justo lo que estábamos hablando la vez anterior, la vez pasada, dice que en 1 Corintios 13, del 4 al 8, dice que es el amor, porque dice que Dios es amor. Entonces si nosotros lo vemos así, el amor es Dios. Entonces en 1 Corintios 13, del 4 al 8 dice que el amor no se irrita, es decir, el Padre, ¿verdad? Inicialmente con nosotros, no se irrita, no hace cosas indebidas, no busca lo suyo. Pero lo que me gustó es esto. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Entonces todas esas facetas las tiene el Padre por amor hacia nosotros, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos pasando por una prueba, Él está a la par nuestra, consolándonos. Si dice que todo lo soporta cuando nosotros estamos sufriendo una injusticia, Él está a la par nuestra también soportando eso. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le tocan a un hijo, uno reacciona de repente de una manera pues tal vez no tan pasiva. Entonces el Señor, ¿verdad? Cuando le tocan a su hijito, dice, ¿verdad? Si en la misma palabra dice, si tocan a uno de estos pequeños, lo mejor sería que se le atara una piedra de molino al cuello, ¿verdad? Pero entonces acá eso fue lo que me impactó, que el Padre tiene todas esas facetas para sus hijos. Amén. Mire, sigamos adelante, pues si no terminamos. Génesis 26, verso 24, habla otra situación. Dice aquí que se le apareció Jehová a Abraham. Es a Jacob, ¿verdad? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. No, ese es Isaac. Y dice, y yo estoy yo estoy contigo, dice, y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo.
Entonces, mire, ¿qué hace Dios? Por amor, nuestra descendencia, pongámoslo así, ¿qué obtiene? La bendición de Dios y es engrandecido. Porque cuando dice que es multiplicado, se habla de aumentar, de darle abundancia, habla de engrandecer. Fíjese, habla de hacerlo crecer, de hacerlo numeroso. Así lo traduce el diccionario. Entonces, ¿sabe qué es esto? Mire, ¿qué hace Dios por amor? Hermano, nos da algo mejor. Ahora, ¿por qué? Porque mire, hay algo que usted sí tiene que tener claro. Es el hecho que viene Dios y algunos de los elementos que nosotros tenemos en nuestra vida vienen como consecuencia de los cambios que Dios ha ido haciendo, primero en nuestros padres. Por ejemplo, la Biblia dice, primera carta a Pedro, capítulo 1, verso 18, que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Dice, no con oro, no con plata, sino con la sangre de Cristo. Ya nació de nuevo. Entonces, eso empieza a cambiar sus generaciones. Y como él ya cambió, ahora tiene oportunidad de agarrar a sus hijos y, como dice, instruye al niño en el principio de su carrera, ¿verdad? El libro de Ezequiel, capítulo 18, decía, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Pero hay cosas que alguien ha hecho y por amor a ellos, miren, ¿qué hace? Su descendencia es bendecida. Por ejemplo, viene Dios y toma a un hombre, Noé. Esto y esto y esto quiero hacer. Muy bien, la salvación por medio del arca, por el diluvio que se acercaba. Mire, le dieron la instrucción a él y fue salvo él y toda su casa. Mire la bendición. Uno lo ve así, cuando ve con Noemí, se le murió el esposo, se murieron los 2 hijos y tiene 2 nueras. Una era Orfa, ¿verdad? La otra es Ruth. Entonces vino una, se regresa. ¿Y qué hace Ruth? La sigue. Y mire, viene Dios y como llega el trabajo de Dios a la vida de ella, la bendice y ella es parte de la genealogía de la que desciende David y de la que al final desciende Jesucristo, según la carne. Pero vean la situación, mire, ¿cuál es la bendición que hay? Que dice, yo voy a trabajar, ¿en dónde? En tu propio hogar, con tu familia. Y uno de los aspectos fundamentales es que venimos nosotros. A mí me gusta mucho el libro de Job, creo que el capítulo 8, verso 6, la versión popular dice, si fueres justo y recto, el Señor te dará el hogar que justamente mereces. Ahora mire, como consecuencia de 2 cosas, cambió su vida, cambió su hogar y tendrá algo bueno. Y obviamente un buen hogar, mejor los hijos. Y Job 8:7 dice, aunque tu principio fue pequeño, el estado final será muy grande. ¿Por qué? Por el trabajo de Dios. Mire lo lindo que Dios hace, porque nosotros solo miramos, ay Dios, pero si Abraham no tiene nada de hijos, tenía razón. Hasta tuvo que tomar con Agar, de ahí salió Ismael, sí, pero cuando llegó el hijo de la promesa, mire, de ahí brotó la nación de Israel, todavía está ahí. Mire, se da cuenta cómo Dios afecta. Por eso, ¿qué es lo que dice? Por amor dice, bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Entonces lo que usted hace repercute en sus hijos. No te voy a destruir completamente, le decía a tal rey Dios, por amor a tu padre David. Mire qué bonito, ¿verdad, hermano? Fíjese, hermano, que en Ezequiel 16:3 está un pasaje donde el Señor le está hablando a su pueblo Israel. Y dice, y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, dice, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada, y de ahí una serie de aspectos. Pero lo que me impresiona es en el versículo 5, dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti. Y una de las cosas que el Señor nos ha dado es su misericordia, ¿verdad? Lo que estábamos hablando al inicio, nosotros estábamos alejados de los pactos. Yo le comento a los jóvenes que yo acepté al Señor hasta los 26 años, o sea que hasta los 26 yo pude experimentar lo que es estar alejado totalmente de Dios. Y ahora que Él me alcanzó, ahora que Él me mostró todas las cosas que tiene Él para mí, yo puedo experimentar esto, porque a veces uno no tiene esperanza en la vida por los problemas, no tiene a quién acudir, uno se siente como acorralado, solo. Pero me sucedió esto, lo del versículo 5 del capítulo 16, no hubo nadie que se compadeciera. Pero más ahora, cuando las pruebas, los problemas y tantas cosas que pasan en la vida, porque eso de que ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas, ¿verdad?
sino que ahora corro, porque ahora tengo un padre que se hace responsable y me consuela, me fortalece y me da nuevas fuerzas cada día. Como dijo el hermano, cada día son nuevas sus misericordias. Él renueva las fuerzas y como lo anoté por ahí más adelante, Él nos da tantas cosas, ¿verdad? Si tan solo pues lo buscáramos, ¿verdad? Amén. Si no, hablando de que no hubo ojo que se compadeciese de ti, uno mira en la palabra de Dios como nuestro Señor Jesucristo contó una historia, que es la del buen samaritano. Que había un hombre que lo habían asaltado y lo habían dejado medio muerto. Y venía descendiendo de Jerusalén un sacerdote y cuando lo vio, se hizo a un lado y pasó de largo. Después venía un levita y hizo lo mismo. Y los dos venían, por decir algo, venían del culto, ¿verdad? Y no quisieron tener misericordia de él, pero en eso pasó un samaritano que nada que ver con los judíos. Pero cuando lo vio, fue movido a misericordia. Dice que le lavó sus heridas. Después lo tomó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Y todavía dejó pagado lo de 2 días para que terminara él de sanar y todavía dejó dicho, y si algo falta yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, por amor a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos encontró revolcados en el camino medio muertos. Él fue quien nos restauró y ahora el mesonero en figura que es el Espíritu Santo, es quien nos está terminando de curar para cuando Él regrese. Se da cuenta por amor lo que Dios va haciendo. El punto es que, mire, trabaja en nuestra familia, que eso es lo lindo, y es el punto de qué hace Dios por amor. Mire, por ejemplo, está David. David ya había vencido a Goliat. David tenía buena fama. Incluso decían, Saúl mató a 1000, David a 10,000. La encuesta estaba 10-1 a favor de David. Entonces Saúl, celoso, y no un día, un montón de tiempo lo buscó para matarlo. Y no podía. Y David tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces y no lo quiso matar. Ahora imagínese usted, el que lo está persiguiendo y que nunca le ha dado paz, al fin se muere. Porque David dijo, no lo voy a tocar porque es el ungido de Jehová. Qué bien. Pero ahora, ya no lo voy a matar a él, pero todavía tengo ahí a su familia. Su hijo, Jonatán, y no sé si los otros hijos ya habían muerto también. Pero entonces hay un nieto, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y entonces, ¿qué pasó? Viene Mefiboset y dijo David, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? Así dijeron aquel, ahorita lo van a matar. Y cabal, lo fueron a traer. Cuando llegó él, asustado, hoy me matan. Y como él tenía problemas hasta para caminar, no podía ni siquiera correr. No tengas miedo, le dijo. ¿Sabes qué? Yo vengo y te llamé porque quiero mostrarte misericordia por amor a tu padre Jonatán, porque fuimos amigos. Pero si Jonatán nunca te acompañó, sí, pero fuimos amigos y grandes amigos. Y entonces por amor a él, mira, te devuelvo todo lo que era las tierras de él y la de tu abuelo, Saúl. La de Saúl yo la hubiera confiscado, sí, él era el enemigo. Pero no, mire, ¿qué hace David? ¿Se da cuenta? Mire, ¿qué hace Dios por amor? A veces, hermano, llega el perdón y la repercusión llega para más. Por eso Deuteronomio, cuando habla de honrar padre y madre, qué bendición. Hay una prolongación de días. Pero también dice que cuando alguien viene y tiene problemas con Dios, el trato es hasta 3ª y 4ª generación, pero la misericordia hasta 1000 generaciones. Mire lo lindo que hace Dios. Eso es lo que usted tiene que comprender. ¿Qué hace Dios por amor? Trabaja en nuestro hogar. ¿Qué hace Dios? Escucha la voz de la madre que está clamando por su hijo. Y en algún momento da resultados. Porque mire, por ejemplo, está también Jacob. Él trabajó 7 años y dice que como pocos días, porque amaba a Raquel. ¿Y qué pasó? No le dieron a Raquel. Le cambiaron el paquete y le dieron a Lea. Ah, mire, Lea no era amada. Ella contribuyó para engañarlo. Y ahora viene ella y dice, y como él no me quiere, de plano nunca le había puesto los ojos encima. Pero dice Dios, viendo que Lea era menospreciada, le dio hijo. Mire qué hace Dios. Pero si engañó, sí, pero él, mire, en su amor le proveyó hasta de hijos. ¿Se da cuenta lo que Dios hace? Por amor. ¿Qué hace Dios entonces en algún momento? Es lo que usted tiene que ver.
es el hecho de que Él, por amor, bendice y multiplica. Dice, hermano, que hablando lo de buen samaritano, que dice que fue movido a misericordia. Aquí en Lucas 15:20 dice, y entonces se levantó y fue a su padre. Aquí está hablando del hijo pródigo. Yo me pongo a pensar, y yo creo que lo hemos hablado, de que cuánto tiempo pasó entre que el hijo pródigo se arrepintió e iba caminando de regreso a su casa. Yo me imagino que él iba pensando, si se fue a pie, o fue en bus, lo que hemos hablado, pero ¿qué iba pensando? Yo me imagino que fue ensayando la manera en la que se iba a humillar delante de su papá. Yo me voy a tirar al suelo y lo voy a agarrar de los pies. Yo no sé qué pensó. Pero a veces sucede que nosotros, al estar alejados de Dios, creemos que todas las cosas negativas que nos pasan es porque estamos alejados de Dios. Pero acá, como el pródigo, le pasó todo eso porque él mismo tomó la decisión, y mientras que se fue alejando de la protección de su familia, se fue alejando de la protección de su padre. Pero lo que me gustó es esta parte donde dice que cuando aún estaba de lejos, su padre lo vio. Y aquí viene la parte, y fue movido a misericordia, ¿verdad? Como el buen samaritano. Entonces, eso es lo que podemos esperar de nuestro Padre Celestial. Si nosotros aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, podemos esperar de que el Señor sea movido a misericordia. Acá, como, ¿verdad? Como a veces lo hemos hablado, ¿verdad? Que a veces hay hijos que de repente no se portan de acuerdo a lo que uno espera, ¿verdad? Y toca corregirlos. Acá este padre, ¿lo pudo haber corregido o no? Sí, lo pudo haber corregido. Ya viste que te dije, ni siquiera esperaste a que me muriera y agarraste tu herencia, ¿verdad? No, sino que no le dijo nada, solo corrió, dice aquí, se echó sobre su cuello y lo besó. Porque este hijo para él estaba muerto, pero ahora lo vio, pues estaba de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos da? Es su misericordia, ¿verdad? Amén. Mire, hermano, hay otro aspecto que tenemos que, para avanzar. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 11 y 12. Es cuando David ya era rey. Entonces dice que también llegó Hiram y le envió embajadores a David, le llevó también madera, llegó hasta carpinteros y canteros para trabajar en los muros, de todo para edificarle la casa, un bonito lugar para vivir. Y el verso 12, segundo de Samuel 5, 12 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Pero él ya era rey. Pero dice, y que había engrandecido su reino. Mire lo que dice, había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Mire la cuestión, ¿qué hace Dios? En este caso, por amor hacia el pueblo de Dios, bendice a una persona. Mire, eso, alguien dirá, ¿y cómo va a ser eso? Simple, en un hogar, por ejemplo, ¿quién es el que trabaja generalmente? El padre de familia. ¿Cómo bendice el hogar del Señor? Dándole un buen empleo, o mejorándole su sueldo, o proveyéndole las cosas necesarias. Mire, lo bendice de tal manera que uno le dice, pero no puede ser posible que Dios haga eso. No, si Dios no nos quiere, si mira cómo estamos, mira, sí, pero por amor le ha dado mucho más. Fíjese, por amor lo que está haciendo, le repito, dice, por amor al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Le engrandece a David, al hombre que va a estar al frente. ¿Cómo es eso? Sencillo. Mire, cuando el pueblo de Israel pidió rey, no era el tiempo todavía. Pidieron fuera de tiempo y pidieron mal. La cosa es que Dios dijo, no te preocupes, le dijo a Samuel, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, pero les voy a poner un rey. Y les puso a Saúl. Pero Saúl, mire, no estaba capacitado. ¿Sabe qué hizo Dios? Hasta le cambió el corazón. Mire, hasta lo preparó bien para que pudiera hacer un buen trabajo. Entonces, mire, por amor al pueblo, le cambia el corazón. Por amor al pueblo, lo hace valiente. Uno que era miedoso, por amor al pueblo, hace cosas, hermano, que entonces en algún momento como que no entendiéramos. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que la gente obtenga la bendición. Por amor al pueblo, por ejemplo, una iglesia, hablemos de una iglesia local, por amor al pueblo que Dios tiene ahí en esa iglesia, Dios trabaja en la vida del pastor y le da las experiencias y le da el entendimiento para que aprenda de la palabra. Porque entonces lo que él entiende y comprenda y agarra el rema de Dios, puede bendecir al pueblo. Para que no sean historias, sino que sea una realidad lo que él viva y lo que él cuente.
¿Se da cuenta? Mire cómo hace Dios eso. Por eso en algún momento usted, que es padre de familia y vive unas situaciones por amor a sus hijos, hace que usted viva eso, porque con esa experiencia usted puede guiar mejor a su propia familia. Mire qué bonito. ¿Se da cuenta de lo que Dios hace? No es nada tan simple, hombre, sino lo que Dios está haciendo por amor a los demás. Usted y yo tenemos la bendición de Dios. Porque les repito, dice, engrandecieron a David. Mire, ¿cómo lo engrandecieron? Conquistaba por todos lados. Tenía mucha gente que le tributaba, tenía bienes, le iba bien en todo. Pero no era por él, era por amor al pueblo. ¿Se da cuenta? Es lo que necesitamos. Hermano, yo veo en la palabra de Dios, digamos, cómo es que Dios cuida a su pueblo, porque en una oportunidad estaba el pueblo de Israel todavía en el desierto, y unos reyes contrataron a un profeta, a Balaam, con el propósito de que los maldijera, y dice que ese pueblo estaba en paz. Pero cuando él quería proferir palabras de maldición contra el pueblo, Dios se las cambiaba por bendición, ¿verdad? Entonces, y en varias oportunidades él lo quiso hacer porque a él lo estaban sobornando. De tal manera que este hombre paró siendo un adivino, pero Dios no permitió que las maldiciones cayeran, porque Dios amó al pueblo de Israel porque estaba haciendo su voluntad. Fíjese, hermano, que estaba viendo acá en Daniel 9:23, dice, al principio de tus ruegos, este fue un varón, un ángel que le habló a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, dice una visión. Pero aquí viene lo que me interesó, dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende pues la visión. Y es bien interesante que otra cosa que el Señor nos da por amor y es, ¿verdad? Su revelación, ¿verdad? A veces nosotros estamos pasando y a veces yo me he topado con personas que me dicen, pero hermano Armando, ¿por qué me pasa esto? Pues mire, me llueve sobre mojado, caigo del fuego, salgo del fuego para caer en la brasa y luego en el aceite hirviendo. Entonces, a veces lo que nos toca es esperar, ¿sí? Esperar, porque el Señor permite situaciones en nuestra vida para moldear nuestra alma y nuestro corazón. Y estaba viendo aquí en el Salmo 91:14, dice que por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, él me invocará, yo le responderé. Aquí dice diferentes cosas, pero aquí lo que me llama mucho la atención que es por amor, ¿verdad? Entonces el Señor, Dios Padre que está en el cielo, Él reacciona al amor que nosotros le tenemos, ¿verdad? Así como un padre ve que su hijo lo aman a uno, ¿verdad? El cariño. Entonces uno reacciona y dice, ¿qué le voy a negar? ¿Verdad? Entonces, pero sí también uno como padre de familia reacciona ante una reacción negativa de los hijos, de decir, bueno, de castigo, hoy no te compro tu PlayStation ni el Plasma. No, sino que entonces debemos de entender, ¿verdad? Que el Señor reacciona por el amor que nosotros le tenemos a Él, ¿verdad? Amén. Y ese es el punto, porque le repito, como consecuencia de amor a su familia, Dios lo bendice a usted. Como consecuencia de que quiere bendecir a un pueblo, Dios bendice al que está ahí al frente. En este caso, era el rey. Pero mire, es bonito porque, por ejemplo, en el caso de José, cuando le dan sus bendiciones, le dicen precisamente que Dios lo va a bendecir con bendiciones del cielo y lo va a bendecir con bendiciones del abismo. Entonces uno dice, ¿y cómo va a ser posible? ¿Qué bendición puede haber ahí en el abismo? Nada. Eso es lo que yo diría, pero ¿sabe qué? Todo lo que estaba puesto, como decía Armando, de Balaam, el hermano Hernán, perdón, de Balaam. Balaam dice, voy a tirarles maldiciones, y Dios cambiaba la maldición y la transformaba en otra bendición para ellos. Mire, querían bendecir y decían, no, bendecir no, mejor lo voy a maldecir. Y quería sacar la maldición y ya la tenía en la punta de la lengua y no podía decir eso. ¿Y cómo voy a maldecir? Y empezar a decir solo bendiciones. Y hasta el otro Balac le dijo, mira, yo te contraté para que los maldijeras, no para que los bendijeras. Pero es que ese era el propósito de Dios. Mire, lo malo que le querían hacer, por eso Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para bien, dice, esto es, a los que aman a Dios. Lo que pasa es que, mire, usted viene y dice, es que me pasó tal cosa, y claro, es parte de las bendiciones que uno tiene. A mí, te lo he dicho a los hermanos, viene alguien, es que mire, ya no aguanto ese mi jefe,
no solo me hace trabajar tanto, sino a la par de eso no gano bien y ya no sé qué hacer y quisiera buscar otro empleo y nunca busca. Y está bien capacitado y Dios le podría proveer un mejor empleo. ¿Y qué hace? ¿Ya fue a buscar, hermano? No, no he tenido tiempo. Ah, bueno, Dios lo va a ayudar. Lo dejan sin trabajo. ¡Hala! ¿Y cómo es posible yo orando por un mejor empleo y Dios me deja sin nada? Por eso mismo. Mire cómo lo va a bendecir. Le quitaron lo poco que usted quería y ahora le dan lo mejor que Dios le quería dar. Pero como nosotros no miramos igual, no vemos de la misma manera que lo hace Dios, lo miramos como algo negativo. Y resulta que al final le fue mucho mejor. Pero se da cuenta. La gente dice, voy a poner mi negocio. Y nunca se decide. Para eso le sirve el despido. Hasta tiempo le dieron para que tenga con qué empezar el negocio. Ya ve, hermano. Dice que aquí había anotado en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Y eso me recuerda, por ejemplo, cuando estaba el Señor Jesucristo entregando su voluntad en el Monte de los Olivos, y Él dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó? El Señor no le respondió. Y a veces pasa que a veces sentimos, ¿verdad? A veces esa expresión que la oración no pasa del techo, ¿verdad? Que no llega al templo del Señor y que sentir que Él escucha nuestra oración. Pero es porque a veces Dios dice que una de las maneras que también manifiesta su amor es callando, ¿verdad? Porque Él necesita saber qué hay dentro de nuestro corazón. Mire, hermano, entonces veamos, porque le repito, que hace Dios por amor al pueblo, engrandece a una persona. Pero entonces vea una cuestión, dice, entonces si a alguien le está pasando algo malo, todo lo merece. No, porque por ejemplo, ahí va el equilibrio. Porque la Biblia, por ejemplo, cuando le dijeron a Jesús, fíjate que vino Pilato, agarró unos galileos y mezcló la sangre con los sacrificios de ellos. Y fíjate que hizo tal cosa, le empezaron a contar y le dijo, ¿y ustedes qué creen? ¿Que esos galileos eran más pecadores que todos nosotros? No. ¿O se acuerdan los 18 que les cayó la torre de Siloé? Que está en Lucas 13. ¿Ustedes creen que eran más deudores que todos? No, hombre. Nosotros también vamos a perecer si no nos arrepentimos. Así nos está diciendo. El punto es que a veces la gente dice, es que le está yendo mal por tal cosa. No, usted no sabe cuál es el plan de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿y tú qué piensas? Porque ¿sabe cuál es el problema para algunas personas? Es que lamentablemente a veces lo que hacen es que solo se ponen a preguntar, pero realmente, hermano, no han hecho la parte adecuada. ¿En qué no han hecho lo adecuado? En considerar cuál es el trato de Dios. A preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué deseas hacer? Fíjese. Y ese es uno de los problemas grandes que nosotros podríamos tener en cualquier área de nuestra vida. Entonces, regresemos al punto inicial. ¿Qué hace Dios? Por amor a usted, por amor a su familia, lo bendice a usted. ¿Qué hace Dios? Por amor a una nación, pone incluso presidentes, porque Romanos 13 dice que por eso pone autoridades. ¿Qué hace Dios? Por amor a nosotros, hace cambios, hermano, donde parecen cosas contrarias, pero que traen una bendición para nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros en algún momento, hermano, no estamos viendo las cosas de la misma manera que Dios lo hace. Ese es el problema inicial. Porque entonces, mire, ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Tanto usted como yo estamos limitados en nuestra manera de pensar. Porque ahora, ¿cómo nos van a bendecir? Porque pongamos esa situación, por amor dice, bendice y multiplica, muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Viene Dios, empieza a trabajar con esa persona y, mire, usted, por ejemplo, tiene que proveer para sus padres, para su familia política y su propio hogar. Obviamente Dios está viendo su actitud. Entonces, por amor a ellos y para que todos estén bien, Dios lo prospera más a usted. Ese es porque usted está haciendo algo adecuado. Usted se honra padre y madre y le son primero prolongados los días, pero también por honrar usted recibe honra. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que usted tiene que hacer, le repito, es hacer las cosas, pero no para beneficio mío, sino de qué manera ahora que estoy así yo puedo bendecir a los demás.
Ay Dios, mire, hay otra cuestión ahí que habría que hablar, pero dejémoslo para la próxima semana porque lamentablemente tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? No sé si van a comentar algo antes de que cerremos. Terminando en Isaías 34, 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Entonces, ¿qué está dispuesto Dios a entregar por el amor que nos tiene? Todo. Si lo dio todo a través de su Hijo Jesucristo. Pues mire, se nos consumió el tiempo, pero le agradecemos a Dios que usted haya estado atento a permitir entrar a su hogar también. De todas maneras, le queremos hacer una invitación siempre. Si usted nunca ha ido a una iglesia cristiana evangélica, lo invitamos a que venga con nosotros. Estamos en Tercera Avenida y Tercera Calle, en Amatitlán, cerca de los bomberos. Y si usted es cristiano y no tiene dónde congregarse porque se cambió de residencia, lo invitamos a que venga también. Lo bendecimos y gracias por permitirnos llegar a su hogar. Que Dios le bendiga grandemente.